Los primeros humanos no eran blancos. Esa imagen de Adán y Eva de piel pálida en un jardín bien cuidado no es bíblica. Es cultural. Es el resultado de siglos de arte, propaganda y revisión. Pero las escrituras cuentan una historia diferente. Génesis 2:7 dice: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Detengámonos ahí. ¿De qué color es el polvo de la tierra? En Oriente Medio y el norte de África, donde se encontraba el Edén, la tierra es oscura, rica, de un rojo parduzco, profundamente pigmentada como la piel de quienes la han habitado durante milenios. La ciencia lo respalda. Estudios de ADN mitocondrial, universalmente aceptados por los genetistas, rastrean a todos los humanos modernos a un único punto de origen en África Oriental. No en Europa, no en Asia. África. Esto significa que la humanidad comenzó no solo geográficamente en suelo africano, sino con rasgos africanos. La piel oscura no fue una adaptación, fue el molde original. La melanina no fue una mutación, fue el punto de partida. Y, sin embargo, durante siglos, las obras de arte religiosas mostraron a Adán y Eva como modelos europeos, rubios, de ojos azules, como si la cuna de la humanidad estuviera en algún lugar de Escandinavia, no en el valle del Rift africano. Esto no era solo inexacto, era intencional, porque controlar la imagen de la creación de Dios significaba controlar la percepción de la gente sobre quién importaba. Pero esta es la verdad. El primer ser humano se formó del mismo suelo fértil y oscuro que hoy cubre Etiopía, Sudán y la cuenca del Nilo. Los ríos que fluyen del Edén: Pisón, Gihón, Tigris, Eufrates. Cada uno fluye a través de lo que hoy conocemos como regiones de África o Oriente Medio. La Biblia no borró la negritud, la incorporó desde el principio. Esto es importante porque recuperar la imagen del primer hombre significa recuperar la identidad, la dignidad y la verdad. Si los primeros humanos eran negros, entonces la negritud no es una desviación, es un origen sagrado. No fuiste añadido a la historia de Dios posteriormente. Estuviste presente desde el primer aliento. Cuando la gente piensa en la geografía bíblica, suele pensar en Israel, tal vez Babilonia o Roma. Pero lo cierto es que, desde las primeras páginas de las Escrituras hasta los actos finales de la profecía divina, África no estuvo al margen, sino en el centro del plan de Dios en desarrollo. Volvamos a Génesis 10, a menudo llamado la tabla de las naciones. Después del diluvio, los tres hijos de Noé, Sem, Jafet y Cam, repoblaron la tierra. Ahora bien, ¿y los hijos de Cam? No se dispersaron por Europa. Se asentaron en las tierras que hoy conocemos como Etiopía, Cus, Egipto, Mizraim, Libia, Put y Canaán. Estas eran naciones africanas, no en metáforas, en sangre, tierra y linaje. África era más que solo una mención. Era el lugar donde Dios se movía. Abraham huyó a Egipto durante una hambruna. José, un esclavo hebreo, ascendió al poder en Egipto y salvó a toda una región de la hambruna. Moisés, el gran libertador de Israel, se crió en el palacio del faraón, educado en la sabiduría de los africanos. O los israelitas se formaron como nación en África, bajo la opresión egipcia. Jesús mismo huyó con su familia a Egipto, encontrando refugio de la ira de Herodes no en Roma ni en Grecia, sino en los brazos de África. Egipto no era solo un lugar simbólico de esclavitud, también era un lugar de protección, formación y revelación. Y Egipto es África. Pero, ¿cómo perdimos esto? ¿Cómo borramos a África del imaginario bíblico? Sencillo, el poder reescribe la historia. A medida que el cristianismo se expandía por Europa, las narrativas culturales dominantes cambiaron la perspectiva. Las obras de arte fueron blanqueadas. Los mapas fueron redibujados. El papel de África quedó reducido a sombras. Sin embargo, las escrituras nunca hicieron esa edición. En el Antiguo Testamento, Etiopía se menciona más de 40 veces. Los profetas la vieron como una nación que un día extendería sus manos a Dios. En los Salmos está escrito: príncipes saldrán de Egipto, Etiopía pronto extenderá sus manos a Dios. Salmo 68:31. Eso no es simbólico, es profético. Entonces, ¿por qué importa hoy? Porque recuperar el lugar de África en la historia bíblica no se trata solo de aclarar el pasado histórico, sino de identidad espiritual. Se trata de desmantelar la mentira de que el cristianismo es una invención europea. No lo es. El Evangelio tocó suelo africano mucho antes de tocar mármol romano. África no recibió el Evangelio a través de la colonización. África ya existía antes de que los apóstoles se dispersaran. Nunca estuviste al margen. Nunca fuiste una nota al pie. Siempre estuviste en el escenario donde el cielo se unía a la tierra. La Biblia no es un libro de cuentos de hadas europeos. Es un registro de personas reales, lugares reales y poder real. Y entre sus páginas caminan hombres y mujeres de profunda fe y profunda melanina, líderes, profetas, guerreros, reinas y reyes cuya herencia africana ha sido a menudo borrada o ignorada. Pero la verdad, sí de hay. Solo hay que leerla con los ojos abiertos. Comencemos con Nimrod, uno de los primeros grandes gobernantes de la historia mundial. Génesis 10, 8-12 lo describe como un valiente guerrero delante del Señor, el constructor de ciudades como Babel, Nínive y Cala.
Nimrod era nieto de Cam, hijo de Noé, y el linaje de Cam, como hemos visto, se extendió por África. Esto significa que Nimrod era de ascendencia africana. No era solo un personaje secundario. Fue una figura fundamental en la civilización humana, un rey que gobernó con tal presencia que las escrituras lo mencionan por su nombre, antes de la Torre de Babel, antes de Abraham, antes de que se hubiera hecho ningún pacto. Pero, ¿por qué rara vez se habla de la etnia de Nimrod? Porque su historia se descarta como mito cuando la Biblia la presenta como historia. Pasemos a Moisés, una de las figuras más veneradas de la Biblia. No solo se crió en Egipto, sino que se casó con una mujer etíope. Números 12. Uno dice: Miriam y Aarón comenzaron a hablar mal de Moisés a causa de su esposa Cusita, pues éste se había casado con una cusita. Cus es la antigua Etiopía. Esto no era solo una referencia geográfica, era racial, y cuando sus hermanos lo criticaron, Dios mismo respondió con santa ira. Miriam fue herida de lepra, su piel se volvió blanca como la nieve, Números 12 y 10. Fue más que un castigo, fue una reprimenda divina contra el prejuicio. Ahora pensemos en la reina de Saba, una gobernante de riqueza, sabiduría y poder. Un Reyes 10 nos dice que viajó desde el sur. La mayoría de los eruditos coinciden en que se trataba de la antigua Etiopía o Yemen, para poner a prueba a Salomón con preguntas difíciles. No era una admiradora deslumbrada, era una monarca por derecho propio, y quedó impresionada, no intimidada. La tradición etíope sostiene que ella y Salomón tuvieron un hijo llamado Menelik, quien se convertiría en el primer emperador de Etiopía, vinculando la casa de David directamente con el linaje real de África. Eso no es especulación, es herencia. Y entonces, en el momento más sagrado de la historia cristiana, mientras Cristo llevaba su cruz al Gólgota, un hombre negro intervino, Simón de Cirene. Marcos 3 y 21 dice que era de Cirene, una ciudad del norte de África, la actual Libia. No se ofreció como voluntario. Los soldados romanos lo obligaron. Pero el cielo observaba. El peso del pecado del mundo, la carga física de la cruz, fue compartida por un hombre de ascendencia africana. No es coincidencia, es una coreografía divina. Más adelante en el Nuevo Testamento, encontramos al eunuco etíope en Hechos 8, 26-40. Un oficial real que viajaba en un carro leyendo el libro de Isaías. Felipe fue enviado divinamente a él. El hombre escuchó, creyó y fue bautizado, convirtiéndose en uno de los primeros no judíos en convertirse al cristianismo. ¿A dónde iba? De vuelta a Etiopía, de vuelta a África. El Evangelio regresó al continente no mediante la conquista, sino mediante la revelación, la fe y un corazón dispuesto. Estos no son personajes secundarios, son pilares espirituales. No fueron olvidados por Dios, solo por nosotros. No fueron incidentales, fueron intencionales. Su presencia en las Escrituras es un trueno silencioso, constante, innegable, sagrado. Nos dice una cosa: la historia de Dios siempre ha incluido voces negras, no como un elemento secundario, sino como instrumentos centrales en su plan divino. Pocas mentiras han dañado más la fe, la identidad y la dignidad que la falsa enseñanza conocida como la maldición de Cam. Durante generaciones, esta interpretación distorsionada de las Escrituras se utilizó para justificar la esclavitud, el racismo y la opresión sistémica, todo en nombre de Dios. Pero la Biblia no la respalda. Ni entonces, ni ahora, ni nunca. Seamos claros, no hay ninguna maldición sobre las personas negras en la Biblia. Ninguna. El engaño comienza en Génesis 9, 20-27. Después del diluvio, Noé planta una viña. Bebe demasiado vino. Se queda dormido desnudo en su tienda y su hijo Cam lo ve. En lugar de cubrir a su padre, Cam expone su vergüenza a sus hermanos. Cuando Noé despierta, enojado y humillado, pronuncia una maldición, pero no sobre Cam. Leanla con atención. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Génesis 9 y 25. Canaán era uno de los hijos de Cam. La maldición no se pronunció sobre él mismo, ni mucho menos sobre todos sus descendientes. Entonces, ¿cómo se convirtió este pasaje en un arma? A través de siglos de distorsión intencional. Durante la trata transatlántica de esclavos, algunos teólogos tergiversaron este texto, alegando que otorgaba la aprobación divina a la esclavización del pueblo africano. Ignoraron el contexto, ignoraron la geografía, y lo peor de todo, ignoraron el corazón de Dios. Los descendientes de Canaán no se asentaron en el África subsahariana. Vivieron en lo que hoy es Líbano, Israel y partes de Siria. La maldición, que fue más una consecuencia profética que un decreto mágico, se cumplió cuando los israelitas entraron en la tierra prometida y conquistaron a las tribus cananeas. Este fue un momento histórico específico, no un juicio eterno sobre una raza de personas. Usar esta escritura para justificar la esclavitud no solo es teológicamente incorrecto, sino también espiritualmente abusivo. Es una violación del corazón mismo de Dios, quien dice en Éxodo 9 y 16, «Cualquiera que secuestre a otro lo venda, o lo tenga en su poder cuando sea capturado, será condenado a muerte». Eso no es aprobación. Es una sentencia de muerte para los traficantes de esclavos. A lo largo de las Escrituras, Dios está constantemente del lado de los oprimidos. Libera a los esclavizados.
levanta a los quebrantados, destruye los sistemas de abuso y responsabiliza a los malvados. Y, sin embargo, durante siglos, esta mentira de la maldición de Cam persistió. Se incrustó en libros de texto, sermones y leyes. Justificó la crueldad. Silenció la verdad, pero ya no. La palabra de Dios, correctamente entendida, restaura lo robado. Afirma que todo ser humano, sin importar su color de piel, está hecho a imagen de Dios. Hechos 5 y 26 dice: de una sola sangre hizo Dios todo el linaje de los hombres para que habitaran sobre la faz de la tierra. Eso significa que no hay razas malditas, solo interpretaciones malditas. Esto es de suma importancia, porque muchos, incluso hoy, cargan con la vergüenza heredada sin conocer sus raíces. Pero la vergüenza basada en una mentira carece de poder ante la verdad. Y la verdad es esta: las personas negras no están malditas. No son de segunda clase. No están olvidadas. Son elegidas. Son de la realeza. Son parte de la historia divina desde el principio. Hay un dolor sagrado entretejido en las páginas de las Escrituras. Un ritmo de exilio, opresión, finalmente, liberación. Es la historia de los israelitas en Egipto, de Daniel en Babilonia, de los primeros cristianos bajo el dominio romano. Pero hay otra historia, una que no siempre se cuenta desde el púlpito. Es la historia del sufrimiento de las personas negras a lo largo de los siglos. Y algunos creen que la Biblia pudo haberlo previsto. Esta no es una afirmación basada en la especulación. Es una lectura anclada en las Escrituras, el dolor y la profecía. Comencemos en Deuteronomio 28, un capítulo conocido por su poder puro. Aquí, Dios le habla a Israel con claridad y contundencia. Describe las bendiciones por la obediencia y las consecuencias por la desobediencia. Entre las advertencias, el versículo 68 resuena como un trueno. Y el Señor te hará volver a Egipto en naves, por el camino que te dije, no lo verás más. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos como esclavos y esclavas, y nadie os comprará. Pausa. Otra vez a Egipto en naves. Vendidos como esclavos. Nadie que os redima. No son metáforas. Son imágenes inquietantemente familiares. Naves, cadenas, humillación, aislamiento. Para muchos creyentes negros, este versículo resuena con el profundo trauma de la trata transatlántica de esclavos. Millones de hombres, mujeres y niños africanos fueron llevados a través de océanos en barcos, vendidos como esclavos, despojados de su nombre, idioma y herencia. Se les hizo sentir invisibles en un mundo que se negaba a reconocer su humanidad. ¿Predecía Deuteronomio 28 ese mismo acontecimiento? Algunos eruditos afirman que no, que era una profecía específica para el antiguo Israel. Pero otros la interpretan de otra manera. No como una profecía directa del comercio transatlántico, sino como un modelo, una advertencia divina que resuena a través de generaciones, mostrando cómo la desobediencia conduce al cautiverio y cómo Dios permanece cerca incluso en el exilio más oscuro. Independientemente de la interpretación, el mensaje es claro. Dios ve el sufrimiento y nunca abandona a los oprimidos. Los salmos lo dicen claramente. El Señor obra justicia y derecho a favor de todos los oprimidos, Salmo 103, 6. Proverbios advierte: el que oprima al pobre para aumentar sus riquezas, solo acabará en pobreza. Proverbios 10 y 16. Isaías ordena: buscad la justicia, defended al oprimido. Isaías 1 y 17. Desde Moisés hasta Miqueas, las Escrituras son testigo contra la injusticia. Dios no es indiferente. Él escucha el llanto de cada madre separada de su hijo. Él ve cada espalda quebrantada bajo el látigo. Él cuenta cada lágrima derramada en silencio y con miedo. Y promete: la justicia está por venir. Pero hay más. Porque la Biblia no es solo un libro de dolor, es un libro de liberación. En Egipto, Dios resucitó a Moisés. En Babilonia, envió a Daniel. Bajo Roma, levantó una cruz y quebró el poder de la muerte misma. En cada época de opresión, Dios siembra semillas de redención. Incluso cuando las personas negras fueron obligadas a adorar en susurros, escondidas en pantanos, iglesias o cabañas de esclavos, Dios estuvo allí. Nunca se fue. La fe sobrevivió a las cadenas. Y finalmente, las destrozó. Esto importa porque el sufrimiento de las personas negras a lo largo de la historia no es invisible para Dios. No fue ignorado. Quedó registrado, no siempre en los titulares de los libros de historia, sino en el libro de recuerdos del cielo. Las lágrimas de sus antepasados no fueron en vano. Sus oraciones no fueron olvidadas. Su sangre no fue en vano. Fertilizó el suelo de la libertad. Y la fe a la que se aferraron sigue viva en ustedes. Una de las mentiras más destructivas jamás dichas es que el cristianismo es una religión de blancos. Un sistema de creencias extranjero impuesto a los africanos por la fuerza, la colonización o la conquista. Esta narrativa ha despojado a generaciones de su identidad espiritual y ha ensombrecido la riqueza de su herencia divina. Pero no es solo falsa, es profundamente injusta con la historia y aún más con las Escrituras. Porque la verdad es que las personas negras siempre han sido parte del reino de Dios, desde los primeros capítulos del Génesis hasta las visiones finales del Apocalipsis. Volvamos al principio. En Hechos 5 y 26, Pablo se dirige con valentía a los filósofos de Atenas y declara:
De una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres para que habitaran sobre toda la faz de la tierra. Una sola sangre, un solo origen, sin jerarquías, sin raza superior. Esto incluye a toda nación, tribu y pueblo, incluyendo los pueblos de África. No es un añadido, es fundamental. Ahora, avancemos rápidamente hasta la iglesia primitiva. El libro de los Hechos revela un movimiento multicultural y multiétnico, no una institución eurocéntrica. En Hechos 13:1, encontramos una lista de profetas y maestros en la iglesia de Antioquía, y entre ellos está Simeón llamado Níger. Níger significa literalmente negro. No solo estaba presente, sino que era un profeta, un líder espiritual. Esta fue la iglesia que más tarde enviaría a Pablo y Bernabé en sus viajes misioneros. En otras palabras, el liderazgo negro participó en la formación de la iglesia global desde el principio. Luego está la iglesia de Alejandría, Egipto, uno de los centros más antiguos e influyentes del pensamiento cristiano. Antes de que Roma se convirtiera en el epicentro religioso del mundo cristiano, África ya construía iglesias, formaba teólogos y preservaba la doctrina. Uno de los padres de la iglesia más célebres de toda la historia cristiana, Agustín de Hipona, fue norteafricano. Sus escritos sentaron las bases de la teología cristiana occidental, la gracia, la salvación y la naturaleza de Dios. No fue alumno de misioneros europeos. Fue maestro de los futuros obispos europeos. ¿Cuántas personas saben hoy que uno de los arquitectos del pensamiento cristiano fue africano? ¿Cuántos saben que Etiopía adoptó oficialmente el cristianismo como religión nacional antes que Roma? ¿Cuántos han oído que los cristianos coptos de Egipto aún remontan su fe al apóstol Marcos? Esta no es una historia oculta. Simplemente, rara vez se cuenta. Y todo apunta a una verdad. El cristianismo no llegó a África. Nació en su suelo, creció bajo el sol africano y fue predicado por voces africanas. Luego está Apocalipsis 7:9, una de las imágenes más hermosas de toda la Escritura. Después de esto miré, y vi una gran multitud, incontable, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. El cielo no es monocromático, no es exclusivo, no está colonizado, es gloriosamente diverso, lleno de hijos e hijas de todos los colores, adorando al mismo Dios en una unidad que trasciende el tiempo y la raza. Esto importa porque desmantela toda mentira que dice, esta fe no es para ti. Todo susurro que dice, llegas tarde a la historia. Toda herida que dice, no estás incluido. Porque sí lo estás. Estuviste allí cuando Moisés caminó por Egipto. Estuviste allí cuando Simón de Cirene cargó la cruz. Estuviste allí cuando el eunuco etíope regresó a casa, llevando consigo el evangelio. Y estarás allí, de pie entre la multitud, con vestiduras blancas, lavado en la sangre del Cordero, cantando el cántico de redención. Perteneces. Siempre lo has hecho. Siempre lo harás. Nunca fuiste un accidente. Nunca fuiste una sombra en la historia de nadie. Desde el aliento de Adán hasta la sala del trono del Apocalipsis, siempre has sido parte del diseño divino. Con demasiada frecuencia, la identidad negra se ha enmarcado a través de la lente del sufrimiento. Esclavitud, colonización, opresión sistémica. El mundo ha intentado definir a las personas negras por lo que han soportado, no por quiénes son. Pero el cielo ve de otra manera. Dios no te define por tus cadenas, te define por tu llamado. Comencemos con lo que Dios ya ha dicho. 1 Pedro 2:9 declara, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso no es simbólico, eso es identidad. Escogidos, reales, santos, pertenecientes a Dios. Eso es lo que Él dice de ti. No por tu ascendencia, sino por el propósito divino que Él puso en ti desde el principio. A lo largo de la historia, Dios ha usado a hombres y mujeres negros para moldear la fe de maneras que aún resuenan hoy. Ya hemos visto cómo figuras como Simón de Cirene, la reina de Saba y el eunuco etíope desempeñaron papeles sagrados en eventos bíblicos. Pero la historia no terminó ahí. Nunca se detuvo. En los primeros siglos de la Iglesia, teólogos, monjes y místicos africanos preservaron la doctrina, tradujeron las escrituras y discipularon naciones. En la Edad Media, mientras la fe se debilitaba en muchas regiones, Etiopía y el Egipto copto se mantuvieron firmes, manteniendo viva la llama. Durante la esclavitud, el evangelio se susurraba de labios heridos por la servidumbre, se cantaba en los campos, se grababa en ritmos de tambores y espirituales, transformando el trauma en testimonio. La fe negra no solo sobrevivió a la oscuridad, la inundó de luz. Hoy, esa herencia continúa. Pastores, evangelistas, artistas, maestros, misioneros e intercesores negros construyen iglesias, lideran avivamientos, alimentan a los hambrientos, defienden a los oprimidos y predican el reino. En África, América, Europa y el Caribe, el Espíritu de Dios se mueve con poder a través de un pueblo al que antes se le decía que no tenía voz. Ahora hablan con autoridad celestial. Esto no es accidental, no es casual, es intencional. Dios puso algo sagrado en tu interior. Una resiliencia que se doblega, pero no se quiebra. Una creatividad que canta bajo presión. Un fuego que no se apaga.
Y no es solo para sobrevivir, es para tener un propósito, para la misión, para la adoración, para sanar un mundo que ha olvidado amar. Esa es tu herencia. No solo una de lucha, sino de poder espiritual, visión profética y propósito eterno. Así que, si el mundo intenta reducirte a tu dolor, recuérdale tu profecía. Si intenta medir tu valor con sus propios estándares, recuérdale al Dios que te formó en el vientre de tu madre y te llamó por tu nombre antes de la fundación del mundo. No eres un sobrante en la historia. No eres una adición tardía. Eres una piedra angular del diseño de Dios. Él te eligió. Él te ungió. Y te llama ahora, no solo a conocer la verdad, sino a vivir en ella. Ahora lo sabes. No solo la historia, sino la herencia. No solo los nombres, sino el legado. No solo el dolor, sino la profecía. La verdad siempre ha estado ante nosotros, escondida a plena vista, escrita en las Escrituras, susurrado en los linajes de los reyes, en las canciones de los esclavizados, en las oraciones de un pueblo que se negó a olvidar quiénes eran, incluso cuando el mundo intentó borrarlos. Te dijeron que eras una nota al pie, pero Dios te escribía como un titular. Te dijeron que llegaste tarde a la historia, pero la verdad es que has estado ahí desde el Edén, desde el polvo de la tierra que combinaba con el tono de tu piel, hasta las aguas del Nilo que bautizaron a profetas y reyes, hasta la fuerza del hijo de Cirene que cargó la cruz del Salvador, hasta la voz en el carro del desierto que dijo, creo. Siempre ha sido parte del plan. El mundo puede intentar definirte por raza, historia o geografía, pero el cielo te define por identidad, llamado y pacto. Que caiga toda etiqueta falsa, que se silencie toda distorsión. No estás maldito, no estás olvidado, no estás roto. Eres elegido, eres ungido, eres llamado. Esto no es solo información, es transformación. Porque cuando sabes quién eres ante los ojos de Dios, ninguna mentira puede retenerte, ningún sistema puede encadenarte y ninguna narrativa puede reescribirte. La pregunta ahora no es si estás incluido. La pregunta es, ¿qué harás con esta verdad? ¿Vivirás en ella? ¿Enseñarás a tus hijos no solo de dónde vienen, sino también a quién pertenecen? ¿Hablarás cuando el mundo permanezca en silencio? ¿Llevarás el Evangelio de la misma manera que tus antepasados llevaron la esperanza, cruzando océanos, a través del desierto, bajo persecución, pero nunca sin propósito? Porque alguien necesita escuchar esta verdad. Alguien necesita ver su reflejo en las páginas de las Escrituras. Alguien necesita que se le recuerde que su piel nunca fue un error, fue parte de la obra maestra. Así que ahora es tu turno. Dilo, vívelo, compártelo. Que tu voz se convierta en trompeta en esta generación, proclamando la verdad que ha estado enterrada por tanto tiempo. Y si este mensaje conmovió tu corazón, no dejes que se detenga aquí. Dale me gusta a este video. Suscríbete a este canal, porque esto es solo el comienzo. Hay más revelación, más verdad y más propósito esperándote aquí mismo. Haz clic en el video que está en tu pantalla ahora mismo y sigue caminando en la luz. Hasta la próxima, mantente arraigado en la palabra, fuerte en tu espíritu y valiente en tu identidad. No estás olvidado, nunca fuiste invisible. Siempre estuviste en el plan de Dios. Siempre